¿Qué tal, queridos estudiantes? Les saluda el profesor Rubén Arbañil Rivadeneira. En esta oportunidad vamos a trabajar la sesión correspondiente a la semana número 10 de este ciclo ordinario virtual 2019-1. El tema que nos corresponde tratar en esta oportunidad es factorización, que es uno de los temas quizás más importantes dentro del curso, toda vez que vamos a utilizar todo lo que nosotros ya hemos venido desarrollando a lo largo de estas semanas. En principio, la factorización es un proceso algebraico en el cual, dado un polinomio de cualquier grado, de lo que se trata es de expresarlo como la multiplicación de sus factores primos. Entonces, amerita un poco explicar qué cosa es precisamente un factor primo o también llamado un factor irreductible. Luego vamos a ver los llamados métodos de factorización, que por cierto no son todos los métodos que existen, pero por lo menos en el centro PRE trabajamos con los métodos que nosotros vamos a mencionar. Cabe precisar que en el resumen teórico solo lo voy a mencionar para que ya en el mismo desarrollo de los ejercicios vamos a ir detallando de manera muy paulatina cómo es que funcionan estos métodos de factorización, que va a depender mucho de la forma como esté dado el polinomio que tú tengas para poder emplear un determinado método. Bien, el tema que vamos a desarrollar en esta sesión número 10 corresponde a la factorización. La factorización no es otra cosa que un proceso algebraico en el cual, dado un polinomio que puede tener una, dos o más variables, y es más, puede ser de cualquier grado. Entonces, dado ese polinomio, de lo que se trata es de expresarlo como la multiplicación de sus factores primos. Entonces, ¿qué cosa es un factor primo? Es un factor irreductible, un factor que ya no lo podemos reducir más dentro del conjunto numérico. Ahora, hay que tomar en cuenta lo siguiente. ¿Qué significa para nosotros esta notación? P de X, por ejemplo, que pertenezca a K de X, donde K es un conjunto numérico que bien podría ser los enteros, los racionales, los reales e inclusive hasta los números complejos. Cuando veamos esta notación, porque va a ser un tema muy recurrente en esta práctica, lo que nos quiere decir es que los coeficientes de este polinomio P de X, los coeficientes, pertenecen al conjunto K. Ejemplo, tenemos acá P de X, por ejemplo, 3x al cubo menos 7x al cuadrado más 5x menos 11. Este polinomio que acabo de escribir, yo podría decir que pertenece a z de x. Y es correcto, es válido. ¿Por qué? Porque se logra ver que los coeficientes de este polinomio, que son 3, menos 7, 5 y menos 11, están en el conjunto de los enteros. Un ejemplo más. Q de X, por ejemplo, es 5 cuartos de X al cuadrado más la raíz cuadrada de 2 sobre 5 de X menos 1. Este polinomio, por ejemplo, es tal que pertenece a R de X. ¿Y eso por qué? ¿Por qué afirmamos de manera categórica lo siguiente? Porque los coeficientes 5 cuartos, raíz de 2 sobre 5 y menos 1 son números reales, ¿no? Entonces, dado que los coeficientes pertenecen al conjunto de los reales, entonces puedo afirmar de manera categórica que ese polinomio Q de X pertenece a R de X. Entonces, acá el tema es el siguiente. Dado un polinomio que por lo general nosotros vamos a trabajar con polinomio de una sola variable, pero hago la acotación. Cuando nosotros tengamos que factorizar, nuestro polinomio podría tener dos o más variables. Y va a depender mucho de la forma como tenga el polinomio o cómo se nos presente el polinomio para poder emplear uno u otro determinado método de factorización. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros decimos acá P sub 1 de X y yo tengo acá X cuadrado más, vamos a ponerle 5 o menos 5. Este polinomio, por poner un ejemplo sencillo, es un polinomio de grado 2.
Pero este polinomio, observamos, puedo decir lo siguiente, P sub 1 de X es irreductible, algunos autores le llaman irreducible, es lo mismo, irreductible le vamos a llamar nosotros, en P de X. ¿Qué significa eso? Como su nombre lo dice, ¿no? Irreductible, que no lo puedo reducir. No lo puedo expresar, o no podemos ser capaces de poder expresarlo como la multiplicación de dos factores con coeficientes en Z. Alguien me podría decir, profesor, un momentito, pero este polinomio yo lo puedo escribir así, de esta manera. X más raíz de 5 multiplicado por X menos raíz de 5. Claro, si yo multiplico esto me queda una diferencia de cuadrados, y al hacer la diferencia de cuadrados me quedaría X cuadrado menos 5. Sí, es correcto. O sea, es posible expresarlo de esa manera, pero lo que yo estoy diciendo es que en el conjunto Z eso no se puede reducir, lo que significaría que no puedo expresarlo, no podemos representarlo como la multiplicación de los factores con coeficientes enteros. Y acá, si el alumno me dice esto, yo digo, bueno, acá 1 es entero, raíz de 5 no es entero. Entonces, definitivamente trae por tierra precisamente todo lo que hemos dicho. Bien, pero ese mismo polinomio, ojo, sin embargo, este mismo polinomio, P sub 1 de X, es reductible en otro conjunto numérico, por ejemplo, en R de X. Observa, ese mismo polinomio P sub 1, ahora dice que es reductible en R de X. Claro, pues, porque ahí sí ya encaja perfectamente esto, porque este polinomio P sub 1 de X, yo lo puedo escribir como X más 5 multiplicado por X menos 5. Raíz de 5, ¿no? Raíz de 5. Y se observa que los coeficientes son irracionales y un irracional está dentro de los reales. Entonces, ese polinomio que está dado por acá, observen, este polinomio, en un determinado conjunto numérico resulta que es irreductible, no lo puedo reducir. Pero si cambio el conjunto numérico, entonces ese mismo polinomio se ya convierte en un polinomio reductible. Y lo que hemos hecho acá es factorizar. Esto es factorizar. Dado un polinomio, entonces lo voy a expresar acá como la multiplicación, porque ¿de dónde viene la palabra factorización? De factores. Y todo factor es precisamente una multiplicación o un producto. Entonces, esto lo escribimos como la multiplicación o como el producto de dos factores. Ahora, acá hay algo que el estudiante debe saber. Todo factor lineal o todo factor de primer grado es irreductible en cualquier conjunto numérico, lo cual implica que si ya llegaste a un factor lineal, el proceso acaba ahí, porque ya no lo vas a poder reducir más, en mérito precisamente a esa observación que te estoy señalando. Todo factor lineal o todo factor de primer grado es irreductible. Entonces acá, por ejemplo, hemos llegado en ambos casos a factores lineales. Ahí queda el proceso. Pero hemos sido capaces de poder expresarlo como la multiplicación, en este caso, de dos factores. Y eso es en realidad el llamado proceso de factorización, ¿no? Ahora, sobre el tema, habíamos comentado en la parte introductoria, existen diferentes métodos para poder lograr factorizar. Indudablemente que nosotros en nuestro curso no vamos a desarrollar todos los métodos, quizás vamos a abordar los más importantes, los más relevantes, quizás los más comunes, que por cierto ya en algunos casos lo has utilizado, por ejemplo, ¿no? La diferencia de cuadrados, por ejemplo, o un factor común, pero también existen otros métodos, o el aspa simple, que es un método bastante utilizado, ¿no? Existe el aspa doble especial, el método de los divisores binómicos o también llamado de Ruffini. Todos ellos lo vamos a ir explicando en el mismo desarrollo de la práctica, ¿ya? Bien. Entonces acá tenemos otro ejemplo, si quieres, para poder aclarar la idea. Vamos a llamarle un polinomio P sub 2. Acá tendríamos, por ejemplo, x cuadrado más 1. Ese polinomio P sub 2, por ejemplo, podemos darnos cuenta que en R es irreductible. ¿Qué significa eso? Que no lo puedo expresar como la multiplicación de dos factores
primos. Un factor primo es un factor irreductible, que ya no lo podemos reducir más, ¿no? Entonces podemos afirmar acá que P sub 2 es irreductible en R. En R de X ese factor es irreductible. No lo puedo descomponer, no lo puedo factorizar con coeficientes reales. Pero observa, ese mismo polinomio, si yo le cambio de conjunto numérico, cabe la posibilidad de que se pueda factorizar, como ocurre acá. P sub 2 de X resulta que es ahora reductible en otro conjunto numérico, en este caso en C de X. ¿Qué significa eso? Que lo podemos expresar con la multiplicación de factores con coeficientes complejos. Y acá está la justificación. Pues P sub 2 lo podría escribir de esta forma, ¿no? X más Y multiplicado por X menos Y. Ya está. Entonces ya son factores lineales y queda el proceso ahí. Entonces va a depender mucho del conjunto numérico donde se pida factorizar. Ese es un error que cometen de manera muy frecuente, por ejemplo, ¿no? Se dice factorizar, pero no se especifica, no se precisa sobre qué conjunto numérico quiere que se haga ese proceso. Entonces, hemos visto acá, mediante todos los ejemplos, que una cosa es que me pidan factorizar en Z y otra cosa es factorizar en R o en C o en Q, qué sé yo, ¿no? Moraleja, cuando hablemos de factorización, lo primero que tendríamos que preguntarnos es sobre qué conjunto numérico se nos pide factorizar. Bien, vamos a dar entonces inicio a los ejercicios de esta semana número 10. El tema, como vuelvo a repetir, es factorización. Acá tenemos un primer ejercicio. Dice, Miguel y Noelia tienen respectivamente esta cantidad de caramelos. Bueno, x a la cuarta más x cuadrado más 1 y el otro es x al cubo más 1, caramelos. X es un número entero positivo, dice. Al expresar la cantidad de caramelos que tienen juntos, o sea, la suma de todos ellos, lo que tiene Miguel con Noelia, como un producto de factores primos en Z, acá viene la observación que estoy diciendo, factores primos en Z. Esto es clave. Te están pidiendo, en otras palabras, que factorices en el conjunto de los números enteros, es decir, trata de expresar como la multiplicación de factores con coeficientes enteros. Indique la suma de los términos lineales de dichos factores primos. En este caso, vamos a tener lo siguiente. Me hablan de la suma total de los caramelos que tienen Miguel y Noelia. A eso le voy a llamar 1, sea P de X, el polinomio que representa la cantidad entre los dos total de caramelos. Correcto. Es decir, P de X, ¿quién sería? La suma. En este caso sería pues X a la cuarta más X al cuadrado más 1 más X al cubo más 1. Ahí está la suma total, ¿no es cierto? Ahora, esto se puede factorizar o en todo caso es una identidad. X a la cuarta más X cuadrado más 1 es una identidad o en todo caso también se puede factorizar y se puede corroborar que esto es X al cuadrado más X más 1 multiplicado por X al cuadrado menos X más 1. Ahora, más esto que aparece por acá es una suma de cubos, también se vio en su momento, por eso es que en la parte introductoria habíamos dicho que este es un tema importante porque vamos a emplear todo lo que hemos visto durante las semanas previas. Y acá este es el momento precisamente, ¿no? Esta es una identidad y este es un producto notable que es la suma de cubos. Se sabe que eso es X más 1 por X cuadrado menos X más 1. Bueno, acá viene un primer método. Hasta ahí no hemos empleado método alguno, simplemente hemos refrescado la memoria con respecto a temas que nosotros ya lo hemos visto. Pero acá sí viene un primer método, que también seguramente ya tú de manera involuntaria quizás lo has aplicado, el método del factor común.
o del trinomio común en este caso. Como su nombre dice, ¿qué se repite? ¿Qué es común? Vamos a subrayar acá. Lo que se repite es precisamente esta expresión, que está en ambos sumandos. Entonces, lo que se repite, lo sacamos, y a eso se le conoce como el método del factor común. Este factor que está en ambos sumandos o en los demás sumandos, lo sacamos, lo extraemos. Acá me quedaría x al cuadrado menos x más 1, y por acá en el otro me quedaría x al cuadrado más x más 1 más x más 1. Bueno, entonces acá nos estaría quedando x al cuadrado menos x más 1 multiplicado por acá ordenando sería x al cuadrado más 2x más 2. Bueno, por ahí ya tenemos factorizado, pero yo no sé si esos son factores primos, porque acá me dice, al expresar la cantidad de caramelos, la cantidad total que ya está de la suma, como producto de factores primos, acá hay un producto, pero yo no sé si serán primos. ¿Cómo sabemos si son primos o son factores irreductibles? Cuando tengamos ya la certeza de que no se puede factorizar, no se puede expresar, digamos, como la multiplicación de factores con coeficientes enteros. Y si tú logras ver acá, como es en Z es fácil, el primer factor ya no lo puedo descomponer. Observa por acá. Vamos a suponer, y esto queda como tarea también para que tú lo analices. Si yo tengo x cuadrado menos x más 1, este factor, ¿se podrá descomponer con coeficientes enteros? Bueno, lo intentamos. Un aspa simple. Factores de x al cuadrado, x por x. Factores de 1, 1 y 1. Entonces, cuando multiplico un aspa, ¿me da el término central? No. Entonces, por más intentos que tú hagas, porque acá existen muchas combinaciones, ¿no? Acá le ponemos menos 1, por ejemplo. Menos por me da más, 1 por 1, 1. Pero cuando multiplico un aspa me da menos 2x, que no es el término central. Entonces, vuelvo a repetir, ya tú lo corroboras con todas las posibilidades que existen trabajando con enteros y logras ver que no es factorizable. Por lo tanto, esto se convierte en un factor primo. En adelante le voy a llamar FP. FP1, factor primo 1. Y lo mismo pasa con esto. Observa, acá tenemos x al cuadrado más 2x más 2. Como me piden en Z, bueno, trabajo con enteros nada más, pues. Entonces, factores de x cuadrado, x por x. Factores de 2 puede ser 1 y 2. Pero cuando multiplico en aspa y sumo, te quedaría 3x, lo cual no coincide con el término central. Entonces, y así puedes intentar con los demás casos y tampoco vas a lograr eso. No se puede factorizar. Entonces, cuando no se puede, ya llegamos a la conclusión de que estos son factores primos. ¿Pero en qué conjunto? En Z. Hago esa acotación porque si cambio de conjunto numérico, cuidado, si acá le hubieran dado R, esto sí se puede factorizar y hay que continuar factorizándolo, ¿no? Hay que tratar de expresarlo como la multiplicación de factores primos. Pero en nuestro caso, como piden en Z, nos hemos dado con la sorpresa de que definitivamente no se puede factorizar. No es posible factorizar. Quedando de esta manera, entonces, Para mí, esos son los factores primos. Paso 1. Paso 2. ¿Qué dicen ahora? Indique la suma de los términos lineales, o términos de primer grado, de dichos factores primos. Entonces acá, suma de términos lineales de los factores primos. En este caso hay dos factores primos. ¿Cuál es un primer término lineal? Menos x. El otro, ¿cuál es? 2x. Y finalmente la suma te quedaría x. Esta es la respuesta entonces al problema número 1, ¿no? En este problema hemos hecho uso de un método. ¿Qué método? El factor común. La respuesta la encontramos en la alternativa A. Pasemos al siguiente ejercicio. Me dice, hay un factor primo. Desde el momento que me dice, hay un factor primo, es porque te está pidiendo que factorices. Factoricemos esta prima. Y ahí viene precisamente algo que hemos comentado en la parte introductoria. Cuando hemos dicho que la factorización, porque muchas veces dice, bueno, para factorizar necesitamos que el polinomio tenga una sola variable. Falso. En este caso tengo un polinomio de dos variables, por ejemplo, ¿no? Y se está pidiendo factorizar. Así que vamos a aprovechar este ejercicio para explicar otro método. El método del cambio de variable, que particularmente quien les habla no lo considera como un método, en realidad, ¿no? Digamos que es una forma de poder expresar el polinomio de otra manera,
de tal manera que se te haga un poquito más fácil, ¿no? Particularmente tengo mi discrepancia ahí como que para que sea considerado un método. Pero bueno, entonces acá las condiciones están creadas para poder hacer un cambio de variable con el propósito de poder simplificar o expresar el polinomio de una mejor manera y que me ayude a factorizarlo, ¿no? No te olvides que el tema es factorizar. Entonces, paso número 1, hacemos un cambio de variable. En matemática, en general, esto de cambio de variable es un tema muy común. ¿Cuándo uno hace un cambio de variable? Cuando el problema es muy extenso y ve que se está repitiendo ciertas cosas. Entonces, a esas situaciones que se están repitiendo, listo, le pones una variable, ¿no? Y ya has hecho un cambio de variable. ¿Cuál es el propósito? Tratar un poquito de simplificar esa expresión. Si el polinomio es demasiado extenso, mediante un cambio de variable lo vuelves, digamos, algo más presentable, algo más amigable, por llamarlo así, ¿no? Acá vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuáles van a ser mis cambios de variables? Bueno, veo acá que se está repitiendo x cuadrado más y cuadrado y x por y. Así que voy a hacer lo siguiente. Al x cuadrado más y cuadrado le llamo a. Y al x por y le llamo b. Donde vea x cuadrado más y cuadrado, a. Donde vea x por y, b. Entonces, p de xy, nuestro polinomio, va a quedar de la siguiente forma. Bueno, x cuadrado más y cuadrado, voy a transcribirlo acá, más 6 por xy al cuadrado, menos, acá sería 4xy, y acá desarrollo el cuadrado de ese binomio, que sería cuadrado del primero, cuadrado del segundo, más el doble producto del primero por el segundo. Lo único que he hecho es desarrollar el cuadrado de este binomio. Ahora sí viene el cambio de variable. Este polinomio lo voy a escribir de la siguiente manera. Acá veo x cuadrado más y cuadrado, eso lo llamé a. Acá veo x por y, eso es b, sería 6b elevado al cuadrado, menos, acá sería 4b, porque x por y estoy llamando b, nótese, x cuadrado más y cuadrado, ese es a más 2b. Desarrollando esto, ¿qué nos quedaría, por ejemplo, acá? Veamos. Este es el cuadrado del binomio, ¿no es cierto? Sería a cuadrado más 6 por 2 sería 12ab, más el cuadrado del segundo sería 36b cuadrado, menos 4ab, más por menos sería menos 4 por 2, 8b al cuadrado. Que simplificando, reduciendo términos semejantes, me va a quedar aquí. A ver, nos quedaría a cuadrado, menos, acá hay un error, menos, observa acá, el primer computador de x cuadrado más y cuadrado menos 6xy, entonces acá sería a menos 6b, y cuando desarrollo acá sería a cuadrado menos 12ab, entonces menos 12ab menos 4 sería menos 16ab, y acá te queda 36 menos 8, eso es 28, ¿no? 28b al cuadrado, que eso en realidad lo podríamos factorizar. A ver, aquí aprovechemos para aplicar otro método, que es un método que seguramente ya tú lo has venido aplicando, el aspa simple. Factores de a cuadrado, a por a. Factores de 28b cuadrado sería entonces menos 14b menos 2b. Nótese, menos por menos da más, 14 por 2, 28, b por b cuadrado. Y cuando multiplicas en aspa, debe quedarte el término central. En efecto, acá te queda menos 2 y acá te queda menos 14. Cuando sumamos, nos quedaría menos 2 menos 14, esto es menos 16. Ahí está la factorización. Método del aspa simple. Los factores van a quedar de la siguiente manera. Te quedaría a menos 14b multiplicado por a menos 2b. Pero recuerda que tiene a y b. Eso no estaba dado, ¿no? En el problema no aparecía eso. Entonces digo acá, vuelvo a la variable original. Un primer factor. A, ¿quién era a? Bueno, es x cuadrado más y cuadrado menos 14b, pero b es x por y, entonces sería 14xy. El otro factor sería a, que es x al cuadrado más y cuadrado menos 2b, que sería 2x por y. Ahora,
ya por lo menos hemos logrado expresarlo como la multiplicación, son factores, ya he factorizado, pero yo no sé si realmente estos factores son primos en Z. Y en Z, definitivamente, por ejemplo, el segundo factor, observa por acá, como es en Z, la cosa se alivia bastante, porque tenemos acá x cuadrado menos 2xy más y cuadrado, ¿no? Esto de acá, si tú, aunque no es necesario aplicar el aspa, porque eso se da cuenta, pero en todo caso, mira, acá, x por x, acá te queda menos y por menos y. Multiplicamos acá en aspa y nos da el término central. ¿Qué cosa es eso? X menos y por x menos y, que a la larga esto no es otra cosa que el desarrollo del cuadrado del binomio. Entonces, el primer factor sí definitivamente no lo vas a poder factorizar. Por más intentos que tú hagas, no vas a poder factorizarlo. Por lo menos en Z, que es lo que piden, ¿no? En otro conjunto numérico quizás lo sea. Entonces, esto te va a caer así. X cuadrado más y cuadrado menos 14xy. Y acá me quedaría x menos y elevado al cuadrado. Ahí está la factorización, dado que este primer factor no se puede factorizar en Z. Si quieres, inténtalo aplicando las aspa simple, porque como me piden en Z, lo ideal sería simple y no lo vas a poder factorizar. No es lo mismo que está, por ejemplo, este x cuadrado menos 2x más y cuadrado, que resulta ser el cuadrado del binomio. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? Un factor primo. Bueno, los factores primos en este caso son los que están acá. Un factor primo sería x cuadrado más y cuadrado menos 14xy. Y el otro factor primo sería x menos y, sin el exponente, ¿eh? Sin el exponente. Entonces nos damos cuenta que en este caso, un factor primo, ya hemos llegado a la factorización, ya no puedo hacer más. Un factor primo, luego de factorizar, tenemos acá x cuadrado más y cuadrado menos 14xy. ¿Qué hemos utilizado en este ejercicio? Dos métodos. ¿Cuál? El cambio de variable y el método del aspa simple. Entonces, entre estos dos ejercicios ya hemos hablado o hemos explicado de tres métodos. En el primer ejercicio hablamos del factor común, ahora hablamos acá del cambio de variable y luego hemos hablado del aspa simple. Pasemos al siguiente ejercicio. Dice, una iglesia se encargará de repartir en esta Navidad 2019 juguetes a 40 niños que viven en extrema pobreza con el apoyo de una institución de donde donará 6, evaluado en 6 juguetes. Sabiendo que R de X es el factor primo común y S de X es la suma de factores primos de los polinomios P y Q, bueno, acá están, en Z nuevamente, hay el número de regalos que sobrarán si cada niño recibe un juguete. Bueno, acá es lo que se trata de encontrar R de X y S de X, pero ¿cómo lo define el problema? R de X es el factor primo común. Bueno, para tal caso, si me hablan de factor primo común, ya hay que ir pensando en que debemos factorizar. Y S de X es la suma de factores primos de estos dos polinomios. Entonces vamos a factorizar tanto P como Q. Y ahí vamos a emplear otro método, que lo voy a explicar precisamente para uno de ellos. El otro ya tranquilamente tú lo resuelves. Ojo, este es otro método que voy a emplear acá. Por ejemplo, para Q de X. Para P de X empezamos con P de X. En P de X creo que no es necesario el método divisor porque observa acá, paso número 1. Factorizamos los polinomios dados, ¿no es cierto? P de X está dado así. X a la cuarta menos 82x al cuadrado más 81. Esto lo puedes factorizar por divisores binómicos, pero en este caso, para reforzar lo que hemos visto en el ejercicio pasado, voy a aplicar por la forma que tiene el aspa simple. ¿En qué consiste el aspa simple? Ojo, acá reforzamos. Para empezar, cuando tú quieras aplicar el aspa simple, tu polinomio debe tener esta forma. Más bx a la n más c. A esa forma debe tener tu polinomio. Y en este caso, si n vale 1, esto sería, o si n vale 2, esto sería 2 y esto sería 4. Ahí está la forma. Entonces, descompone los términos extremos. A ver, una forma de descomponer x a la cuarta es x cuadrado por x cuadrado. Descomponemos 81. ¿De qué manera? A ver, lo descomponemos como, en este caso, menos 81 y menos 1. Menos por menos da más, 81 por 1, 81. Pero debe
tener cuidado que acá debe cumplirse esto. Cuando multiplicamos en aspa y sumamos algebraicamente, nos tiene que dar el término central. Y en efecto, ¿no? Logras corroborar que se da esto. Pues, menos 81 menos 1 sería menos 82. Entonces, ¿cuál sería la factorización? Los factores los toma así, en forma horizontal. Un factor sería x al cuadrado menos 81 y el otro factor sería x al cuadrado menos 1. Ahora, cada uno de esos factores aún se puede factorizar, porque tendría que representar una diferencia de cuadrados. Ojo, este es x más 9 por x menos 9 y el otro factor es x más 1 por x menos 1. Ya está. ¿Y qué hemos dicho? Cuando llegues a un factor lineal, ahí acaba el proceso. Y acá hay 4 factores que son lineales. Entonces, cerrado. Ahí queda PD. Ya está factorizado, ya está expresado como la multiplicación, en este caso de 4 factores primos. Método del aspa simple. 1.2. Vamos a trabajar con Q de X. Q de X está dado por X al cubo más 10X cuadrado más 3X menos 54, ¿no? Ya. Ahora, este polinomio Q de X lo vamos a factorizar haciendo uso de otro método que hasta ahora no lo hemos empleado. ¿Cuál es? El método de los divisores binómicos o el método de Ruffini. Hago alguna aclaración con respecto a este método. Primero, en principio, para aplicar Ruffini, el polinomio tiene que tener una sola variable, y en este caso la tiene, que es x. Y podría ser de cualquier grado. Bueno, en este caso, de manera muy particular, es de grado 3. ¿Cómo trabaja Ruffini? Mediante el siguiente esquema. Ojo. Primero, tu polinomio tiene que estar completo y ordenado. Verifiquemos. Grado 3, grado 2, grado 1, grado 0. Entonces, trabaja con coeficientes 1, 10, 3 y menos 54. Por acá tiene que haber una línea divisoria, que esto va a dar el último resto. ¿En qué consiste? Bueno, hay que intentar en este caso con los divisores de menos 54, ¿no? Y veamos acá, por ejemplo. 2 podría ser, a ver, ¿quiénes dividen a 54? Hay muchos divisores, ¿no? La idea es trabajar con los divisores para no perder mucho tiempo. Pero hay varios realmente. ¿Quiénes dividen a menos 54? Que es el término independiente. Más menos 1, más menos 2, más menos 3, bueno, más menos 6, más menos 9 y así. Intento con 2. Para que 2 sea raíz, el último resto tiene que salir 0. Entonces veamos acá. Esto baja. 1 por 2, 2. Suma 12. 12 por 2, 24. Suma sería 27. 27 por 2, 54. Y en efecto, 0. Entonces 12 raíz. Y ahí aplicamos el anterior factor. Si 12 es raíz, ¿el factor cómo es? X menos 2. Ya tenemos un factor. Ahora, esto lo podría, como es de grado 2, tienes dos alternativas. O aspa simple, o puedes seguir trabajando con divisores binómicos. Bueno, entonces sigamos acá con divisores binómicos, ¿eh? Pero tiene dos caminos, como ya te dije, ¿no? Porque es de grado 2, y si es de grado 2, tranquilamente lo puedes trabajar con aspa simple. Bueno, queda a decisión tuya. Otro factor que podría ser acá es menos 3, por ejemplo. A ver, vamos a intentar. Recuerda que para que sea raíz, ¿qué debe ocurrir? El último resto tiene que ser 0. Veamos. 1 baja. 1 por menos 3 sería menos 3. Suma sería 9. 9 por menos 3 sería menos 27. Y en efecto nos quedó 0. Ya está. Entonces, teorema del factor. 2 es raíz, el factor es x menos 2. Menos 3 es raíz, el factor sería x más 3. Multiplicado por este último factor que está por acá. Que por cierto también es un factor lineal y por lo tanto ahí queda el proceso. Entonces, traemos esa información por acá. Q de X ha sido factorizado aplicando el método de divisores binómicos o algunos autores le llaman Ruffini. Repito, 12 raíz. ¿Por qué dice que es 12 raíz? Porque el último resto me sale 0. Ah, bueno, si 12 raíz, el factor sería x menos 2. Menos 3 raíz, el factor sería x más 3. Y luego tenemos x más 9. Ese va tal como aparece ahí. Ya está factorizado. Recuerden una vez más, todo factor lineal es irreductible. Ya tenemos P y Q factorizado, haciendo uso de dos métodos distintos. P lo hemos factorizado con aspa simple y Q ha sido factorizado con divisores binómicos. Entonces 2, 2.1.
Me dicen acá, me hablan de R de X. ¿Quién es R de X? Dice que ahí lo dice, el factor primo común. ¿Cuál es el factor primo común? ¿Qué se repite? A ver. En este caso, R de X nos quedaría, el factor que se repite acá es X más 9. ¿Eh? Este es el factor común, X más 9. Y ahí me hablan de que va a repartir a R evaluado en 40. Entonces, lo hablamos de que R evaluado en 40 sería pues 49 niños. Se va a repartir juguetes a 49 niños. 2.2. También me habla de S de X. ¿Quién es S de X? Dice, es la suma de factores primos de los polinomios P y Q. Bueno, habrá que sumar todos los factores primos, pues. ¿No es cierto? Cuando sumas acá, bueno, acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7X. Ojo, S de X, no lo digo yo, lo dice el problema. ¿Qué cosa es S de X? Es la suma de factores primos. Habrá que sumar todos estos factores primos. Estos 4 más estos 3. Sumando 4X más 3X de acá sería 7X. Y 9, 9 se van. 1 con menos 1 se van. Y queda 9 más 3, 12 menos 2, 10. Ahora nos dicen S de 6. ¿Quién es S de 6? Dice que con el apoyo de una institución que donará S evaluado en 6 juguetes. Quiero saber cuánto es S de 6. 6 por 7, 42, más 10, 52 juguetes. Entonces, hay 52 juguetes y se van a repartir a 49 niños. Sabiendo que cada uno de ellos recibe 1, la pregunta es, ¿hay el número de regalos que sobrarán? Bueno, la diferencia, ¿no? Sobran o sobrarían, en este caso, 52 menos 49, 3 juguetes. Y eso lo encontramos en la alternativa C. Pasemos al siguiente ejercicio. Ahora, vuelvo a reiterar acá, en este problemita hemos aprovechado así. No quise emplear el mismo método para los polinomios, sino para reforzar un poco lo que ya habíamos visto, para P de X trabajé con aspa simple y para Q de X con divisores binómicos. En lo sucesivo, en lo que ya viene en la práctica, entonces ya creo que el método de Ruffini, que lo vamos a seguir empleando, así como el aspa simple, ya vamos a obviar todo ese pasaje o ese proceso, ¿no? Partiendo del hecho de que hemos explicado cómo se pueden obtener las posibles raíces, que son los divisores del término independiente. ¿Quiénes dividen a menos 54? Más menos 1, más menos 2, más menos 3, etcétera, etcétera. Con esos valores tienes que intentar, para no perder tiempo. Pasemos al problema número 4. Dice, indique la suma de los coeficientes de uno de los factores primos de este polinomio, que nuevamente tiene dos variables, si se cumple que P evaluado en 1, 1 es 0. Bueno, por ahí empiezo y además hay una relación ahí entre alfa, beta y gamma, ¿no? Que nos dan ahí, que seguramente nos va a ayudar para poder encontrar los valores. Bien, entonces acá, por dato o por condición, voy a sacar provecho de esto, P de 1, 1 es 0, así que vamos a reemplazarlo acá. 1 por dato. Pongo con amarillo para indicar que ese es dato del problema. 1,1 es igual a 0. ¿Pero quién es P de 1, 1? Bueno, reemplazo cuando X vale 1 y cuando Y vale 1, ¿no? Ojo acá, vamos a reemplazar. X vale 1, Y vale 1. Te quedaría beta menos gamma menos alfa. X vale 1, Y vale 1. ¿eh? Sería menos, paréntesis, 2 beta más 1 más 2 alfa, 2i, porque i vale 1, ¿cierto? I vale 1, 2 alfa menos 3 gamma. Simplemente hemos reemplazado donde veamos x, 1, donde veamos y, 1. Por condición, este es igual a 0. Ya. Entonces, resolviendo esto, tratando de simplificar términos semejantes, por ejemplo, donde vea beta, acá sería beta menos 2 beta, sería menos beta, por ejemplo, ¿no? Con respecto a alfa, sería 2 alfa menos alfa, sería alfa. Bueno, ¿qué nos va a quedar acá? Nos va a quedar la siguiente expresión. Observa, y reduciendo términos semejantes, que es un tema que no creo que te genere complicaciones, y ordenando, nos va a quedar alfa menos beta menos 2 gamma menos 1 igual a 0. Llamémosle esto asterisco porque lo voy a emplear más adelante. Guardémoslo ahí. Eso sale como consecuencia de trabajar acá. Mira, 2 alfa menos alfa, alfa. Con respecto a beta sería beta menos 2 beta menos beta.
Luego tenemos menos gamma, menos, acá sería menos 3 gamma, ¿no? Y el menos 1, que está por acá, ¿no? Menos 1. Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá es más. Gamma menos 3 gamma sería menos 2 gamma. Ahora, además, voy a sacar provecho de esta condición que dice el problema, ¿eh? A ver, ahí podemos desprender lo siguiente. Ojo con amarillo. Que, por ejemplo, para dejarlo todo en función de una sola variable, que puede ser alfa, beta, gamma, eso ya depende de ti, voy a despejar beta. Beta va a ser igual a alfa cuartos más 1. ¿Está bien? Asimismo, beta o gamma es alfa sobre 4. Entonces ya alfa, beta y gamma, todo queda en función de gamma. Entonces vamos a reemplazar acá. Reemplazamos en esta expresión que yo le he llamado asterisco. A ver, veamos, ¿qué me quedaría? Alfa menos beta, pero beta ¿quién es? Lo que está por acá. Alfa cuartos más 1. Menos 2 gamma. ¿Quién es gamma? Alfa cuartos. Y todo esto menos 1. Como ves, todo quedó en función de alfa. Resolviendo esto, obtenemos que alfa es igual a 8. Luego, al resolver esto, nos queda que alfa vale 8. Y si alfa vale 8, entonces beta sería 8 entre 4, 2 más 1, 3. Beta sería igual a 3. Y gamma, si alfa vale 8, 8 entre 4, 2. Alfa, beta y gamma, ¿no? Entonces, conociendo estos tres valores de alfa, beta y gamma, vamos a reemplazar en nuestro polinomio para saber cómo es P de X, Y a ciencia cierta. Ya tenemos alfa, beta y gamma. 2. Vamos a reemplazar en el polinomio. Atención, sería P de X, Y va a ser igual a, ojo, ahí nos queda beta. ¿Cuánto es beta? 3. X al cuadrado. Gamma, 2. X por Y menos alfa sería menos 8y al cuadrado. Acá sería 2 beta más 1, sería 2 por 3, 6, más 1, 7, sería menos 7x. 2 alfa, alfa vale 8, sería 2 por 8, 16y. Observa, estoy reemplazando simplemente menos 3 gamma, sería menos 3 por 2, 6. Ya, ese es el polinomio. De ese polinomio nos están pidiendo halle la suma de los coeficientes de uno de sus factores primos. Entonces hay que factorizar eso. 2, 4, 6. Entonces acá vamos a aprovechar el ejemplo número 4 o el ejercicio número 4 para explicar otro método. ¿Qué método es? Es el método del aspa doble especial. Aspa dobles, por la cantidad de términos que tiene. Bueno, entonces, este es otro método que, ¿en qué consiste? Vamos a ver, lo voy a explicar con detalle. Vamos a factorizar los extremos. Factoricemos 3x cuadrado. Muy bien, sería 3x por x. 3 por 1, 3, 3x por x, x cuadrado. Factoricemos menos 6. Lo factorizo así. 2 por menos 3. Pero hay que descomponer los términos extremos de tal manera que cuando multiplique en aspa y sume algebraicamente me tiene que dar menos 7x. En efecto, mira acá, menos 9 más 2. Ahí está, menos 7. Cuadro. Ahora, el siguiente paso, ¿cuál es? Descompones el menos 8y cuadrado. Pero hay que descomponerlo, en este caso lo voy a poner como menos 4y por 2y. Hay que descomponerlo de tal manera que cuando multiplique en aspa me tiene que cuadrar. Acá te queda 6, por acá te queda menos 4. Y está claro que 6 menos 4 en este caso es 2. Cuadro. No debe mover absolutamente nada, todo tiene que cuadrar. La otra aspa también debe cuadrar. Veamos. Acá 12 y acá 4. 12 más 4, en efecto, esto es 16.
Ya está, cuadró. Ese es el aspa doble. Descompones primero lo que está con verde, que son los términos extremos, de tal manera que esa descomposición debe estar que cuando multipliques en aspa y sumes algebraicamente, tiene que darte este término. Luego descompones este otro término, de tal manera que estas dos aspas, la aspa naranja y el aspa celeste, se cumplan o se verifiquen, sin mover absolutamente nada. Es obvio que si no se cumple, entonces hay que seguir intentando. Recuerda que para descomponer menos 6 hay muchas formas. Puede ser menos 6 con 1, puede ser 6 con menos 1, puede ser 3 con menos 2, menos 3 con 2 y así sucesivamente, ¿no? Hay que seguir intentando. En este caso todo cuadró a la perfección. Entonces, este polinomio factorizado me va a quedar así. Un factor sería 3x. Los factores los tomo así, en forma horizontal. 3x menos 4y más 2. Y el otro sería x más 2y menos 3. Ambos son factores lineales, pero con dos variables. Pero son factores lineales al fin y al cabo. ¿Qué hemos dicho? Vuelvo a reiterar. Todo factor lineal ya es irreductible. Listo, ahí acabó el proceso. Entonces, ¿qué me piden? La suma de los coeficientes de uno de los factores primos. Vamos a subrayar acá y decir que este es, digamos, un factor primo 1. F, P1. Y este otro factor es el factor primo 2. Hay dos factores primos. ¿Qué te piden? La suma de los coeficientes de uno de los factores primos. Entonces acá, por ejemplo, trabajando con el factor primo 1, ¿cuál sería la suma de coeficientes? 3 más 2, 5. Menos 4, 1. 1. Ahora por acá, 2 más 1, 3. Menos 3, 0. O sea, la suma de los coeficientes del primer factor primo es 1 y del otro es 0. ¿Cuál está como respuesta acá? Entonces ahí estamos encontrando la suma de los coeficientes de este primer factor primo. Observen acá, 3 más 2, 5, menos 4, 1. La suma de los coeficientes de este factor primo es 1. La otra no está, que es 0. Pasamos al problema número 5. Dice, al factorizar P de X se obtiene F de X y G de X factores primos con mayor y menor grado respectivamente. Si F de 2 es A y G de 2 es B, entonces el perímetro del rectángulo de lados tal y tal es. Hay que calcular el perímetro. Para eso hay que encontrar A y B. ¿Quién es A y B? Bueno, A es F de 2 y B es G de 2. Pero ¿quién es F y G? Arriba lo define. F y G son factores primos con mayor y menor grado respectivamente. Entonces acá voy a emplear otro método para factorizar F de X. 1. ¿Qué método va a emplear acá? El método, por ejemplo, le llaman así, suma y resta, ¿no? De un término. O también se conoce a veces en el argot como el método del quita y pon. Está claro que en una expresión, si le estamos sumando una cantidad y le restamos la misma cantidad, no altera, ¿no? Algo así como que sumamos 10 y restamos 10, no pasa nada. Si sumamos x al cubo y restamos x al cubo, no pasa nada. Eso se hace con el propósito de generar, digamos, las condiciones para poder factorizar este polinomio. Entonces acá vamos a emplear ese método, el método de suma y resta, o quita y pon. Vamos a poner acá P de X de esta manera, X a la quinta, y acá lo voy a poner con otro color para que se pueda ver qué es lo que estoy haciendo, más X más 1. Observen ahí, el polinomio que me dan es X a la quinta más X más 1, pero le he sumado X cuadrado y le he restado X cuadrado, no alteren nada. Ahora, agrupamos términos. De los dos primeros términos, ¿qué puedo factorizar? Factorizo X al cuadrado. De los dos primeros nada más, ¿ah? Vamos a subrayar acá, Esto y esto lo vamos a sacar de otro color. Así. Vamos a agruparlo de esa manera. De los que están subrayados con celeste, factorizo X cuadrado, factor común, un método que ya ha sido estudiado. ¿Qué nos quedaría? X al cubo menos 1. Lo otro lo agrupo. X al cuadrado más X más 1. Bueno, esto a su vez es una diferencia de cubos. Muy bien, entonces lo escribo así. X al cuadrado, diferencia de cubos sería X menos 1 multiplicado por X al cuadrado más X más 1. Más lo que queda por acá, que es X al cuadrado más X más 1. Ahí no he factorizado. Nuevamente utilizo el método que ya lo hemos empleado en ejercicios anteriores, el factor común. Observa acá, ¿qué de común tenemos acá? Vamos a subrayar X cuadrado más X más 1 y acá también tenemos X cuadrado más X más 1. Factor común, sale, ¿no es cierto? Entonces este factor viene por acá y nos quedaría
factor común, x al cuadrado más x más 1. ¿Qué nos quedaría en nuestro factor? Nos está quedando acá, cuando multiplicas, nos quedaría x al cubo menos x al cuadrado. Nótese que ya estoy multiplicando acá, observa, x cuadrado por x, x al cubo, x cuadrado por menos 1 sería menos x cuadrado. Y por acá, como ya sacaste este factor, te quedaría más 1. Eso nos está quedando realmente, ¿no? Ahora, definitivamente estos factores no los vas a poder factorizar en z. Ya lo hemos visto en problemas anteriores. Por ejemplo, x cuadrado más x más 1. Puedes intentar con aspa simple. El otro puedes trabajar con divisores binómicos. Pero como me piden en z, las únicas posibilidades que sean son 1 o menos 1. Y no va a salir realmente el hecho de que pueda factorizarse mediante Ruffini, el segundo factor. Y el primero puedes intentar rápidamente con el método del aspa. X por x, 1 por 1, no cuadra. Menos 1 por menos 1, multiplicamos en aspa, tampoco cuadra. Entonces, resulta que estos factores ya son primos, ya son irreductibles. Bueno, entonces siendo así, podemos decir acá, 2. Según lo que es el problema. ¿Qué dice el problema? F de x es el factor primo con mayor grado. Ajá, entonces f de x va a ser, en este caso, x al cubo menos x al cuadrado más 1. Y g de x, ¿qué le llama g de x el problema? G de x le llama al factor primo, pero en menor grado será el otro, pues x cuadrado más x más 1. Bueno, por acá me dicen f de 2. F de 2, ¿cuánto vale f de 2? Sería 2 al cubo, 8, 2 al cuadrado, 4, 8 menos 4, 4 más 1, 5, ¿no? Este es 5. Y por condición me dicen que esto es A, pues. Ahora, G de 2. ¿Quién es G de 2? 2 al cuadrado, 4, más 2, 6, más 1, 7. Por condición me dice que esto es igual a B. Ya tenemos A y B. Ya tenemos A y B. Ahora, vamos a ver. Dice que el perímetro de un rectángulo de lados, estos son los lados, ¿ah? Estos son los lados. 3. Como son los lados y es un rectángulo, entonces el perímetro viene dado por, ojo, lado 1, largo si quieres, ¿no? Lado 1. Reemplazando, ¿qué nos quedaría? Z, como A vale 5 menos 1, 4, más 1, B vale 7 menos 5, 2. Es el lado 1. Lado 2 reemplaza, sería A vale 5 menos 3, 2, Z cuadrado, ¿correcto? B vale 7 menos 7 se va, y acá quedaría sobre 2. Ahí está, lado 1 y lado 2. El perímetro de acá podemos obtener, va a ser el doble de esto, ¿correcto? El doble de esto, del lado 1, z a la cuarta más 1 sobre 2, más el doble del otro lado, que sería z al cuadrado sobre 2. Entonces acá me quedaría finalmente lo siguiente. Observa, te está quedando z a la cuarta, y haciendo operaciones, 2 con 2 se van, acá te queda z cuadrado. Ahí voy a, bueno, ese sería, digamos, entonces dice el perímetro en centímetros es, bueno, una posibilidad sería, ¿no? Y en todo caso, ahí aplicamos precisamente una identidad conocida, que ya la hemos empleado también en otro problemita. Y si no, bueno, Kitty Pong, por ejemplo, súmale z cuadrado, restar z cuadrado. Logra ver esto que es z cuadrado más z más 1 multiplicado por z cuadrado menos z más 1. Hasta ese es el perímetro, ¿no? Eso, como repito, acá puedes tener dos alternativas. O aspa doble especial, o en todo caso, Kitty Pong, sumarle z cuadrado y restarle z cuadrado y se queda una diferencia de cuadrados. O hasta tres, digamos, herramientas tienes para poder factorizar eso. El otro es mediante la identidad, una identidad que también ya ha sido explicada semanas atrás y la hemos utilizado precisamente en los primeros ejercicios. Entonces, el perímetro va a ser precisamente lo que aparece como alternativa C. Veamos el siguiente ejercicio.
hay el opuesto del producto de la suma de la mayor y menor raíz con la restante de este polinomio. Bueno, este polinomio, a ver, es tal que P de X sería, ordenando, ¿no? 3x al cubo más 16x al cuadrado menos 33x más 14. Una sola variable con grado 3. Puede ser que trabajemos acá con divisores binómicos o Ruffini. Por lo menos hay que bajarlo a 1. 3, 16, menos 33 y 14. Intento, por ejemplo, ¿no? Con 1. A ver, intentemos con 1. Recuerda que para que sea raíz, ¿qué dijimos? El último resto tiene que ser 0. Rápidamente, a ver, veamos esto, 3 baja, 3 por 1, 3, 19, 19 por 1, 19, acá te queda menos 14, por 1 sería menos 14, y esto es 0. Ahora, si puedes continuar, bien, y si no, tiene la otra herramienta. Acá sería x menos 1, lo habíamos dicho, ¿no? Si 1 es raíz, el factor es x menos 1, por 3x al cuadrado, más 19x menos 14. Ahora, esto apuesto precisamente por aspa simple. Factores de 3x cuadrado, 3x por x. Luego sería menos 2 y 7. Vamos a ver, ¿cuadra o no cuadra? Verifiquemos. 21 menos 2, acá está 19. 21 menos 2, ahí está cuadrado 19. Ahí está la factorización ya. Entonces, decimos acá lo siguiente. Nuestro polinomio P de X va a quedar factorizado de la siguiente manera. X menos 1, 3x menos 2 por x más 7. Ya está. ¿Cuáles son las raíces? Los que anulan al polinomio. Las raíces serán pues 1, en este caso, o vamos de menor a mayor, sería pues menos 7, 2 tercios, que es algo más, 2 tercios y 1. Ahí está. Esa es la raíz. Ahora, 2. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Me está pidiendo, el opuesto sería menos. ¿El opuesto de quién? Del producto, de la suma de la mayor y menor raíz. Ya, entonces sumemos, entonces la mayor es 1 con la menor que es menos 7. Multiplicado con quién? Con la raíz restante. ¿Cuál es la raíz restante? 2 tercios. Esto es lo que me están pidiendo. Y la respuesta en este caso sería pues menos 7 más 1 sería menos 6. Con este menos es 6. 6 por 2, 12. Entre 3, 4. La respuesta la encontramos en este caso en la alternativa C. El opuesto, dice el opuesto del producto. ¿De quién? De la suma de raíces, la mayor con la menor, con la otra raíz. La respuesta a este problema la encontramos en la alternativa C. ¿Qué necesitamos para este problema? Divisores binómicos. Por ejemplo, ¿no? Pasemos al problema 7. En el problema 7 dice que el índice de la masa corporal, IMC, es un método utilizado para estimar la cantidad de grasa corporal que tiene una persona. Y hay una formulita, ¿no? Que se calcula peso, que está en kilogramos, y la altura al cuadrado también tiene que estar expresada en metros. Al factorizar P de X en Z, o sea, con coeficientes enteros, la suma de los términos independientes de los factores de P de X resulta el valor de A. Bueno, hay que hallar la suma de los términos independientes de los factores primos de P de X. Entonces, en resumen, hay que factorizar P de X, ¿no? Hay que factorizar P de X. Y ahí tienes dos alternativas. 2, 4, 5. O aplicas aspa doble especial o divisores binómicos. En esta oportunidad voy a emplear, como ya hemos trabajado varios ejercicios con divisores binómicos, vamos a explicar acá el método que nos está faltando. Les había hablado de muchos métodos que nosotros desarrollamos en esta sesión. Factor común, por ejemplo, cambio de variable, aspa simple, aspa doble, el aspa doble especial y los divisores binómicos. Son hasta 6 métodos que nosotros trabajamos acá. Llegó el momento entonces de explicar el último método, es el aspa doble especial. Para aplicar el método del aspa doble especial, tu polinomio debe de esta forma. Grado 4, 3, 2, 1 y 0. 5 términos.
Lo explico con detalle. Por acá, por ejemplo, tenemos x a la cuarta más 5x al cubo más 5x al cuadrado menos 5x menos 6. 5 términos como pueden. ¿En qué consiste el aspa doble especial? Descompone los términos extremos. X a la cuarta, muy bien, lo descompongo como x al cuadrado por x al cuadrado. Descomponemos menos 6. Bueno, tenemos mucha fortuna acá para poder descomponer, Si no cuadra, tienes que cambiar la descomposición. Bueno, intentemos con menos 3 y 2. Menos 3 por 2 sería menos 6. Debemos procurar que cuando multipliquen aspa y sume algebraicamente, debo acercarme, no necesariamente que coincida con este término de acá, con este término que voy a subrayar aquí. Acá te queda menos 3 más 2 sería menos 1. Entonces el método del aspa doble especial dice lo siguiente: descompone los términos extremos, ya está acá, de tal manera que cuando sumes algebraicamente, bueno, trato la posibilidad de acercarme a este término, aunque no es una regla totalmente estricta eso, Acá hay que intentar. La única posibilidad de poder llegar al éxito aplicando este método es intentando las posibilidades que existen, ¿no? Entonces, el método del aspa doble especial dice: reste usted este término central, ojo que lo pongo con amarillo, 5x al cuadrado, lo voy a restar de lo que obtenga como suma de multiplicar esa aspa. Y acá, cuando multiplico el aspa, ¿qué nos queda? Menos 3 más 2 sería menos 1x al cuadrado. Entonces, sumo algebraicamente y ahí nos está quedando menos por 1 da más, 5 más 1, 6x al cuadrado. Esta nube blanca es la que tenemos que descomponer acá. Pero hay que descomponer ahora sí de tal manera que cuadre ambas aspas. Y 6x al cuadrado lo descompongo así: 2x, 3x. 2 por 3, 6, x por x, x cuadrado. Bueno, esa descomposición debe ser tal que cuadre estas dos aspas. Vamos a verificar acá. Observa, 3 más 2 de acá, 5. Cuadro el aspa. Ahora, la otra aspa. Acá, 4. Acá, menos 9. Menos 9 más 4, ahí está, menos 5. ¿No? Entonces, efectivamente, cuadro. En eso consiste este método, jóvenes. Acá el tema que seguramente te va a generar problema es cuando buscas la descomposición celeste, ¿no? Recuerda que no trates en lo posible de que coincida, no se trata de eso. Ahora, si coincide, en buena hora, pero de lo que trates es buscar un término de tal manera que cuando tú hagas la diferencia entre este término central y lo que tú obtienes en el aspa, debe quedarte esta nube blanca, la descompone de tal manera que esas dos aspas cuadren exactamente. Entonces, ¿qué nos va a quedar acá? La factorización, como paso 1 de haber aplicado el método del aspa doble especial, nos va a quedar acá lo siguiente. Un factor es x cuadrado más 2x menos 3, y el otro factor es x al cuadrado más 3x más 2. Cuidado, son factores cuadráticos, Y son factores cuadráticos, cabe la posibilidad de que aún se pueda seguir factorizando, porque la teoría que dijimos, los factores lineales son los únicos que son irreductibles en cualquier conjunto numérico. En este caso, en Z, de repente, es factorizable lo que está por acá. Habrá que intentarlo, ¿no? Acá, por ejemplo, factores de x cuadrado, x por x, factores de 2, puede ser 1 y 2. Multiplicas en aspa, x más 2x, que nos da 3x. Se pudo factorizar, ¿ves? El otro factor, el primer factor sí no lo vas a poder factorizar en Z, aclaro. Entonces me quedaría que esto va a ser igual a x cuadrado más 2x menos 3 multiplicado por x más 1 y todo esto multiplicado por x más 2. El primer factor no lo vas a poder factorizar por aspa simple, en Z, por lo tanto queda ahí. Ahora, ¿qué me dice el problema? ¿Qué cosa es A? Ojo, luego, según lo que dice el contexto del problema, A, ¿qué representa? La suma de los términos independientes de los factores primos de P de X, que serían estos que voy a subrayar por acá. Atención. Los términos independientes son menos 3 y 2. 1 también, ¿no? La suma de los términos de los factores primos, ¿no? A ver. X cuadrado, tengo mi duda acá. X cuadrado más 2x más 1, menos 3. Veamos acá. A ver, acá hay un alto.
Porque al parecer este factor, a ver, veamos acá, voy a corroborar, x cuadrado más 2x menos 3, sí lo puedo factorizar. A ver, veamos, vamos a ver. Factor de x cuadrado es x por x. Factor de menos 3 lo puedo escribir como 3 por menos 1. Sí, en efecto, observa, aplicando un APA, este es 3x y este es menos x. Entonces acá te quedaría 3 menos 1, 2x. Sí se puede factorizar, entonces, ¿eh? Bien, entonces, ¿cómo lo factorizas? Como x más 3 por x menos 1. Borramos esto entonces acá. Este primer factor, gracias al aspa simple, me quedó así. X más 3 multiplicado por x menos 1. Y ahora sí, todos son lineales. Ahora sí, tengo la plena seguridad que esos factores ya son irreductibles porque son lineales. Entonces, ¿A quién es A? La suma de los términos independientes sería 3 más menos 1 más 1 más 2. 3 menos 1, 2 más 2, 4 más 1, 5. A vale 5. Ya tenemos el valor de A. Ahora bien, ¿qué nos dice el problema? Determine, digamos, el índice de masa corporal de una persona que pesa tanto. Bueno, dos datos de la persona. 2.1. Peso. Como ya tenemos el valor de A, reemplacemos. A vale 5, sería 56 kilos, ¿verdad? Esto sería 56 kilos. Reemplazando acá el valor de A. 2.2. Altura. También ya tenemos el valor de A, así que hay que reemplazar. ¿Qué nos quedaría? Sería 160 centímetros. Pero en la fórmula me pide que tiene que estar en metros, entonces sería 1.6 metros. Teniendo esta información, ya lo reemplazas acá, ¿no? Para saber cuál es el índice de masa corporal que nos piden, ¿no? Para una persona que tiene esos datos. Arriba va el peso, que es 56. Abajo va la altura elevado al cuadrado. Haciendo los cálculos respectivos, nos queda que esto es 21,875. Y eso lo encontramos en la alternativa A. Es el índice de masa corporal para una persona que pesa 56 kilos y tiene una altura de 1,6 metros. Pasemos ahora sí al último ejercicio. Nos piden determine el número de factores del polinomio P de X, que es un polinomio de una sola variable y de grado 5. Entonces ahí está, digamos, las condiciones como para poder aplicar nuevamente el método de los divisores binómicos o de Ruffini, que habíamos dicho, ¿no? Que es un polinomio que se aplica para polinomios de cualquier grado y de una sola variable. Así es que ya sabes con quién intentar. ¿Cuáles son los posibles divisores? Las posibles raíces. Las posibles raíces son los divisores del término independiente, que en este caso 24. Bueno, ¿cuántos divisores tiene 24? Pueden dar con más menos 1, con más menos 2, más menos 3, más menos 4, más menos 6, más menos 8, más menos 12, más menos 24. Con todos ellos habrá que intentar. Alguno de ellos tendrá que ser raíz, ¿no? Y así hay que seguir bajando. Entonces, acá, por un tema ya de recurrencia, vamos a factorizar. Factorizamos utilizando el método de Ruffini. ¿Quién es este método? Bueno, ya lo hemos explicado en varios ejercicios. Luego de factorizar me quedaría lo siguiente. X menos 1, X más 2, X menos 3, multiplicado por X al cuadrado menos X más 4. El último factor ya no se puede factorizar en Z. Observa por acá. A ver, X cuadrado menos X más 4. Como me piden en Z, intento con, en este caso, aspa simple. Factor de X cuadrado, X por X. Factor de 4, hay muchas formas, ¿ah? 2, 2. A ver, intento 2, 2. Cuando multiplico en aspa y sumo algebraicamente, me queda 2X más 2X, 4X. No cuadro. Si le pongo menos, menos, tampoco va a cuadrar. Entonces, por más intentos que tú hagas, no vas a poder descomponerlo o expresarlo como la multiplicación de sus factores primos. Por lo tanto, descartado. No se puede factorizar, ya queda como factor primo. Ahora, nos preguntan
hay el número de factores. Una cosa son factores primos y otra cosa son factores de P de X, ¿no? En este caso, para hallar el número de factores, sí hay que expresarlo como la multiplicación de factores primos. Es un primer paso. Entonces acá, en el paso 2, damos respuesta al problema. Número de factores. ¿Cómo lo vas a calcular? Una vez que has factorizado y que lo has expresado como la multiplicación de factores primos, hace lo siguiente. Vas a multiplicar los exponentes de los factores primos aumentados en 1. Entonces acá está. Este es factor primo. ¿Qué exponente tiene? 1. 1 más 1. Luego, este es otro factor primo. ¿Qué exponente tiene? 1. Entonces sería 1 más 1. Este es otro factor primo. Su exponente es 1. Sería 1 más 1. Y por último, acá tenemos otro factor primo, pero cuyo exponente es 1. Entonces le copiamos el exponente y le aumentamos 1, porque así es la fórmula. Y a todo eso le quitamos 1. Entonces, número de factores primos, que es una formulita que tú también la empleas en otros cursos, ¿no? Para poder encontrar el número de factores en total, es la multiplicación de los exponentes de los factores primos aumentados en 1. Acá, por ejemplo, este es 1 más 1, 1 más 1, 1 más 1, 1 más 1, y a todo eso le quito 1. Haciendo la multiplicación, logramos ver que esto es 15, ¿no? La respuesta a este problema la encontramos en la alternativa D. Acá les hago llegar las claves de los ejercicios propuestos, estimados estudiantes. 1B, 2E, 3A, 4C, 5D, 6C, 7A y 8D. Bien, llegó el momento de despedirnos. No se olviden, ante cualquier duda o inquietud que ustedes tengan con respecto al curso y con respecto a los ejercicios que nosotros desarrollamos todas las semanas, hagan llegar sus preguntas o inquietudes. Nos vemos. Hasta pronto.